Hola, el siguiente video será sobre la valoración y el contrajuego. Primero, ¿cuál sería la recomendación que les haría? Desde mi experiencia práctica, yo creo que si valoramos 4 aspectos, podemos conseguir entender bastante bien qué está sucediendo en la posición. En un primer momento, la seguridad de los reyes siempre va a ser un aspecto desequilibrante. Si este aspecto se ve afectado, sencillamente el resto va a pasar a un segundo plano y nos tendremos que enfocar en defender a nuestro rey o lograr atacar al rey del adversario. En este caso, si miramos la posición, el rey blanco aparentemente está más seguro porque no hay piezas negras ahora mismo que estén creando alguna amenaza sobre él. Sin embargo, el rey negro puede tener algunos problemas por la presión que está ejerciendo el blanco en el flanco rey. Tiene una ventaja de espacio importante y además ha concentrado varias piezas en ese sector para intentar abrir como tal y dejar expuesto al rey de las piezas negras. Un segundo aspecto que yo diría que es fundamental, aquí lógicamente al estar el rey negro un poco más vulnerable es un aspecto desequilibrante ya, pero vamos a ver los demás factores, los demás aspectos que yo les recomiendo tomar en cuenta. En un segundo momento, el material, si tenemos ventaja material o si tenemos desventaja material. Es importante evaluar esto. Si tenemos una gran ventaja material, incluso podría ayudarnos en la defensa, muchas veces devolviendo parte del material. En este caso, si miramos la posición, solamente poseemos un peón de ventaja. Un peón que además está doblado en la columna C. No parece suficiente para declarar alguna ventaja, aunque, como vamos a ver más adelante, sí nos va a dar algunas opciones dinámicas en este caso. Bien, luego de mirar la estructura de peones, que sería el tercer aspecto, ¿quién tiene mejor estructura? Bueno, en este caso, mi rey es más vulnerable, el rey blanco es más seguro. Material, tengo un peón de ventaja, pero ahora mismo no parece que sea tan útil. Parece que sigue siendo prioridad la situación de mi rey en su flanco, en su enroque. Miraría ahora relación estructura-piezas. Este es un aspecto fundamental. Este aspecto yo creo que es el más importante y de alguna manera el que nos puede ayudar a entender mejor las posiciones. Los peones son el alma del ajedrez. Esta aparentemente simple frase tiene un gran valor. En dependencia de la estructura de peones, debemos ubicar nuestras piezas. En este caso, si miramos, por ejemplo, la relación de los alfiles, mi alfil está chocando contra mi estructura central. Sin embargo, el alfil de mi rival no tiene ese problema. En este caso, podríamos creer que el alfil de casilla negra de las piezas blancas es mucho más fuerte, sencillamente porque tiene mejores posibilidades de acuerdo a la estructura de peón. Esta misma relación la podemos hacer con todas las piezas. Por ejemplo, de acuerdo a mi estructura, yo desearía ubicar un caballo en D4, sencillamente porque la estructura de peones presentes, tanto negras como blancas, haría que la casilla D4 sea muy fuerte. En este caso, yo digo un caballo porque me parece que podría generar amenazas. Quizás colocar un alfil también podría representar una ventaja. Por ejemplo, yo quisiera también llevar un caballo a la casilla de 3 y crear algún contrajuego quizás a través de esta casilla. Ahora mismo no parece tan fácil, pero todo esto me lo sugiere mi estructura de peones. Son aspectos que debo tener en cuenta. Y en este caso, de una manera más general, yo debo intentar crear alguna contrapropuesta, un contrajuego, porque si yo solamente asumo una defensa pasiva, estoy reconociendo la ventaja blanca. De esta manera sería muy difícil poder luchar, poder proponer. Además, es muy importante siempre el estado mental con que enfrentamos la partida y además con que enfrentamos las posiciones. Aquí el negro, evidentemente, tiene que buscar ese contragolpe para poder mantenerse en la partida. La valoración me señala que tengo problemas con mi rey, que debo encontrar una forma de crear contrajuego o simplemente al verme sumido en la defensa pasiva voy a tener una posición muy inferior. Quizás el primer intento acá pudiera parecer alguna idea con C3. La idea bastante sencilla. Estoy creando una amenaza de capturar en B2 y de alguna forma estoy obligando a la captura.
Luego de la captura podría intentar algún tipo de actividad con jugadas como dama 5. De momento estoy tomando la iniciativa, estoy creando amenazas y pudiera de esta forma aliviar un poco la presión blanca en el flanco rey. El blanco necesita también atender a los problemas que estoy creando. Esta idea podría funcionar, pero el blanco tiene una maniobra aquí bien sutil y técnicamente realmente muy agradable. Dama C2 defendiendo el punto C3 y el blanco C4. La idea de llevar un caballo de 3 no era tan ilusoria. Ahora se ve claramente caballo C5, caballo D3 como maniobra para buscar algún tipo de contrajuego, o incluso caballo C5, caballo A4, con lo cual estaría logrando un juego aceptable, contrajuego razonable. Dama C2, recuerden que la blanca están haciendo G por H5, G por H5, caballo C5. El negro lo tiene claro. Acá un peón no es tan importante, sino es más útil, más importante acá lograr la actividad de nuestras piezas. Luego de, por ejemplo, HG6, FG6, podemos apreciar que nuestra torre en la columna F está presionando y el punto F3 podría ser un objetivo de ataque. Ya no es tan fácil vulnerar al rey negro. Sin embargo, ahora aparece cierto peligro sobre el rey de las piezas blancas. Este es un momento importante de la partida. Y la idea que las piezas blancas estaban siguiendo era enroque corto. Una jugada sutil. Se solucionan los problemas sobre el rey blanco que estaba quedando atrapado en el centro. El propio rey va a ir a G2 en algunos casos para fortalecer su estructura de peones y de esa manera mantener sólido el centro. Y no está claro aquí cómo el negro va a seguir presionando. Esta posición, aunque no es ganadora, es mucho más agradable para las piezas blancas. Por tanto, acá la idea de C3, aunque parece bastante atractiva, el blanco puede solucionar y además crearnos graves problemas a largo plazo. Es una posición muy interesante. La valoración nos exige de alguna forma que busquemos ese contrajuego. Sin embargo, al darnos cuenta que realmente G por H5 no es una amenaza real, porque yo puedo incluso intentar entregar ese peón para que la columna F quede abierta y de esa manera crear un contrajuego razonable, yo podría entonces evaluar la posibilidad de buscar ese contragolpe, pero ya no de forma tan concreta, ya no de forma tan directa, sino que yo puedo perder algún tiempo mientras esté realizando maniobras para crear problemas a las piezas blancas. En ese sentido, dama A5 jaque es una jugada muy buena. Primero, el blanco tiene que tomar una decisión. Lo más correcto parece alfil D2, pero por ejemplo, si el rey de las piezas blancas moviera rey F1, entonces C3, ahora sí es totalmente viable. Pienso capturar de dama en C3, con lo cual tendría un juego muy activo. Además, el rey de las piezas blancas se está colocando en la columna F. Una de mis ideas es entregar mi peón en H5 y G6 para que mi columna F quede abierta. Aquí tiene mucho más sentido. Ahora bien, si dama D2, esta es una jugada un poco rara, pero tiene cierto sentido, más allá de que es algo rebuscada, ¿no? Dama D2, rey D2, HG, lógicamente no permito ya que me capture en H5, FG, y aquí un momento importante. El blanco tiene un peón de menos, pero pretende hacer jugadas naturales como rey C2, H5, incluso quizás alfil G5, y de momento podría tener una presión real en el flanco rey. ¿Cómo yo logro acá no quedar en una posición peor? Porque aunque tenga el material, posicionalmente las piezas blancas estarían mucho mejor relacionadas con su estructura y la ventaja de espacio les podría dar opciones reales, no solo de compensar, sino además de presionar mi posición. Momento importante y realmente una idea que sí es como genial. Caballo B6, ¿cuál es la idea? La idea es el sacrificio en D5. Yo voy a sacrificar una pieza, voy a tener 3 peones, que es bastante razonable como compensación, además de que es una masa central compacta que va a tener una buena tendencia acá. Luego de D5, E4, F5 incluso podría llegar, y bueno, los peones negros van a bastar para compensar la pieza. Pero es muy interesante porque si no mantenemos acá la dinámica de la posición, si permitimos que estáticamente el blanco se siga
fortaleciendo tendríamos problemas serios. Sin embargo, dinámicamente podemos sostener el delicado equilibrio e incluso ahora podríamos tener una posición donde podríamos tener un juego más sencillo. Vamos a ver, entonces a dama 5 jaque, alfil de 2, que realmente es la jugada más natural, atacando la dama y planeando la idea de alfil c3, dama b5, alfil c3, con lo cual no solo defiendo el peón de b2, sino que además el peón de c4 ya queda fijado, no puedo avanzar, no hay ninguna idea c3 dinámica. Y aquí lo que les comentaba, es muy curioso cómo el negro se puede permitir perder este tiempo, porque una vez que descubrimos que G por H5 no es una amenaza, no tenemos por qué apresurarnos. G por H5, caballo A4, se amenaza caballo por B2. Recuerden que señalamos hace un momento la posibilidad de que alguna pieza negra llegara a la casilla de 3, un caballo específicamente. Bueno, nuevamente, esta valoración general que hicimos vuelve a estar presente acá ya más concretamente. HG, FG, y este es un momento clave dentro de la partida. El negro aquí ya tiene razones suficientes para sentir la compensación, para ver la compensación. Primero, no tenemos nada de menos, es un factor importante. Es verdad que tenemos peor estructura, esos peones en cédula, pero no tenemos material de menos, tenemos buenas columnas para nuestras torres, 2 columnas semiabiertas, y de alguna manera ya las piezas negras son más activas. Al blanco lo que le queda es esta intención de H5, debilitar la casilla blanca en el flanco rey, y el blanco es lo que mantiene dentro de su posición, pero ya no tiene esa gran ventaja de espacio en el flanco rey, ya la mejor coordinación no es la de las piezas blancas, y lógicamente ahora también nosotros tenemos ya un contrajuego real. Para llegar a esta posición había que tener muy buen criterio, no bastaba solo con tener una valoración clara de los aspectos generales, sino también enfocar correctamente la energía de las piezas negras. De alguna forma, encontrar este camino requería un poco de meditación quizás, pero siempre estar pendiente de que había la necesidad del contrajuego. Vamos a ver otro ejemplo para que de alguna manera quede más claro este tema. Acá estaríamos viendo otro ejemplo donde es una posición compleja. Vamos a ver los factores, los 4 factores que yo les relaciono. Podríamos decir 3 también, de alguna manera. Seguridad de los reyes, material, y podríamos decir estructura y luego relación estructura-piezas. O podríamos directamente hablar de la seguridad de los reyes, del material, el equilibrio material, y luego hablar de estructura y su relación con las piezas, como les sea más fácil a ustedes entender. En un primer momento, seguridad de los reyes. El rey blanco se ve que es víctima de un ataque combinado acá de dama, torre y alfil, mientras que el rey negro ahora mismo no está sufriendo ningún tipo de amenaza. Podríamos aquí ya ver un factor que se desequilibra, que es la situación del rey, y es un factor fundamental. Vamos a ver el material. En este caso es importante porque el blanco tiene 2 peones de ventaja. Estos 2 peones le dan la opción siempre de intentar devolver el material y de esa manera sostener la posición. Siempre es una idea defensiva importante cuando poseemos material de ventaja. La coordinación de nuestras piezas en relación con la estructura de peones. En este caso, al ser una posición más bien de un equilibrio, de una compensación, tiene 2 peones de menos, pero tiene mayor actividad y su compensación realmente quizás sea el alfil de casillas negras, las posibilidades que tienen acá las piezas negras de presionar gracias a este alfil de casillas oscuras que poseen son reales. Hay maniobras sencillas acá con alfil H6, alfil E3 o alfil H6, alfil F4 quizás en algún momento. La posición realmente dinámicamente es muy peligrosa y hay que jugar correctamente de pieza blanca. Aquí realmente es un momento decisivo. El blanco tiene que decidir, valga la redundancia, o la defensa pasiva o buscar alguna opción de contragolpe. Es una posición muy didáctica. ¿Cómo el blanco puede acá continuar? Yo les recomiendo a los que vean el video, quizás que lo detengan, que mediten un poco y que luego continúen. Aquí hay un detalle muy sutil que es dama 8, admiración, una jugada muy buena. La idea es provocar que el rey negro se coloque en la columna F. Aparentemente no hay mayor peligro, sin embargo, tácticamente van a surgir muy buenas opciones.
Acá, por ejemplo, si alfil por G2, el negro tiene algunas ideas con dama por E8, rey H7, y entonces ahora dama por G6, seguido de torre por G2. El blanco tendría 3 piezas por la dama, y aunque la posición no es clara aún, el blanco ya tendría opciones reales no solo de defender, sino también de aspirar en algún punto a la victoria. Por tanto, las piezas negras, rey F8, que es la jugada más natural, evito posibles jaques luego en la séptima fila, por eso no lo coloco en F7, y además mantengo la amenaza de alfil por G2 unido a la idea, la maniobra en este caso de alfil H6, alfil E3, que gana mucha más fuerza. La dama blanca estar abandonando de alguna forma la defensa del flanco rey. El jugador de piezas blancas, alfil F1, jugada modesta pero necesaria en este caso. Recuerden, fundamental que hayamos colocado el rey en la columna F. ¿Por qué? Alfil H6 y llega el momento. F4, admiración. E por F4, el negro no captura el alfil para evitar que se cambien más piezas. Además, recuerden, el bando que ataca no debe por regla general simplificar mucho la posición, menos cuando va a simplificar parte de sus piezas atacantes por piezas que están defendiendo. Si esto sucede, se alivia, baja la tensión y de esta manera el bando que defiende tiene mejores opciones. Este es el momento clave acá. Les recomendaría nuevamente detener el video e intentar reflexionar. ¿Cómo pueden las blancas salvar la posición? El blanco aquí tiene un recurso muy didáctico, además de que de alguna forma es como invisible. En el tablero de ajedrez siempre se puede hablar un poco de la invisibilidad. Muchas veces la invisibilidad geométrica es como lo más común. En este caso es una jugada que es poco habitual. De alguna manera el blanco va a hacer un movimiento que aparentemente descoordina sus piezas, sin embargo, para poder potenciarlas. Muy didáctico. El siguiente movimiento, caballo C8, una jugada brillante. ¿Cuál es la idea de caballo C8? Podríamos preguntarnos. Bueno, la idea es la siguiente. A F3, que sería la jugada natural para añadir una presión extra sobre el punto G2 y fundamental para liberar la diagonal, para que nuestro alfil pueda llegar a E3. Si el alfil llega a E3, prácticamente se decide la partida. Bueno, aquí llega el golpe inesperado, caballo por D6, una jugada muy precisa, pero además contundente. La posición negra se ve de un momento a otro ante graves dificultades. ¿Qué sucede si captura el negro de torre en D6? Bueno, sigue torre por F3, con lo que ganaríamos la dama. ¿Qué sucede si el negro captura de dama en D6? Bueno, seguiría torre por F3 nuevamente y el alfil de H3 quedaría colgado. Bueno, el negro no puede capturar con el caballo porque está pinado. Impresionante, ¿no? Ahora ven claramente cuál era la necesidad de que el rey negro se colocara en la columna F. Ahora se puede apreciar. Lógicamente, aquí no es solo intuir, sino que también hay una combinación de cálculo concreto, de una correcta necesidad en el momento inicial de buscar ese contrajuego, no aceptar la defensa pasiva. Es importante reflexionar siempre. Si debo defender pasivamente es porque mi posición en muchos casos ya es mala. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Los invito a hacer ejercicios en este sentido, intentar valorar posiciones y a la vez entender cuáles son las necesidades reales de la posición. Esta habilidad de estar pendiente quizás a los contragolpes o manejar propiamente los contragolpes es muy importante de desarrollar. Nos puede dar muchas victorias y además, como he mostrado, nos puede ayudar a salvar partidas, incluso ganar las partidas. Bueno, espero les haya gustado el video y estén atentos a próximos videos del canal.